Bienvenidos mis apreciados hermanos nuevamente al estudio de la palabra del Señor por medio de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección número 6 titulada El amor de Dios y su justicia. En este video analizaremos los comentarios más profundos del pastor Esteban Bor y Alejandro Bullón sobre la lección de Escuela Sabática. Investigamos en sus predicaciones, sus textos, sus libros, sus matutinas, todo lo que ellos han dicho basado en la temática principal de cada semana. Es un estudio muy completo para que podamos profundizar y sobre todo compartir un mensaje diferente de esperanza. Les invitamos a suscribirse a este ministerio si aún no lo has hecho, compartir, darle like y sobre todo dejarnos allí en los comentarios todo lo que ustedes piensan, lo que asimilan, sus pedidos de oración. Todo es importante para nosotros en este ministerio de Aprendiendo de Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, te agradecemos por tu infinito amor, por darnos la maravillosa oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Permítenos entender y comprender el mensaje destinado en la lección de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. La inmutabilidad de Dios según Esteban Bor. Es un atributo esencial que garantiza la estabilidad del universo moral y espiritual. En un mundo en constante cambio, la fidelidad y constancia de Dios son un ancla para los creyentes. Bor recalca que Dios es eterno, perfecto y sobre todo constante, lo cual significa que su amor, justicia y misericordia permanecen inalterables. Basado en Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio, el pastor argumenta que la naturaleza moral de Dios es la misma en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios no evoluciona ni se adapta a los tiempos, a diferencia del pensamiento moderno que busca modificar los conceptos teológicos según la cultura actual. Bor enfatiza que la verdad divina es eterna y no cambia. Las leyes de Dios siguen vigentes. La inmutabilidad de Dios significa que su ley y sus principios morales son los mismos desde la creación hasta la eternidad. Dios es fiel a sus promesas. Lo que Dios ha prometido en su palabra se cumplirá, sin importar las circunstancias. Dios es inmutable en su soberanía y propósito. Otra idea clave es que Dios no solo es inmutable en su carácter, sino también en su plan de salvación y su gobierno soberano. Dios ha tenido un único plan desde el principio. La salvación por medio de Cristo no fue un plan improvisado ni una reacción ante el pecado, sino que fue establecida antes de la fundación del mundo. Nada puede frustrar los planes de Dios. Aunque el mundo parezca estar en caos y los eventos históricos sean inciertos, Bor enfatiza que Dios sigue gobernando y que todo se está desarrollando conforme a su voluntad. Dios no se contradice. Su propósito ha sido el mismo desde la creación, salvar a la humanidad y restaurar su reino. La inmutabilidad de Dios en la Trinidad. En sus conferencias sobre la Trinidad, Bor argumenta que la deidad es inmutable y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido eternamente en unidad y sin cambios. Jesucristo es eterno e inmutable. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Lo que significa que siempre ha sido Dios y siempre lo será. El Espíritu Santo también es inmutable, no es una mera fuerza, sino una persona divina que ha estado obrando desde el principio y sigue actuando con la Iglesia actual. La Trinidad también trabaja en armonía perfecta. Aunque el Hijo se sometió voluntariamente al Padre en el plan de redención, eso no significa que haya cambiado su naturaleza divina. Aplicaciones prácticas de la inmutabilidad de Dios. No solo expone la doctrina de la inmutabilidad de Dios, sino que también muestra su importancia en la vida cristiana. ¿En qué aspectos? Seguridad en la salvación. La inmutabilidad de Dios garantiza que la salvación en Cristo es firme y segura. Confianza en tiempos difíciles. Aunque el mundo cambie, Dios sigue siendo el mismo, lo que nos da estabilidad, esperanza y sobre todo seguridad.
fidelidad a la verdad bíblica. Dado que Dios no cambia, sus mandamientos y principios siguen siendo válidos hoy en día. La seguridad de la salvación es uno de los mayores consuelos que la inmutabilidad de Dios ofrece. Dado que Dios no cambia, sus promesas de salvación en Cristo son firmes. Dios no cambia de opinión acerca de sus hijos. A diferencia de nosotros como seres humanos, que podemos ser inconstantes y cambiar de parecer, Dios no revoca su gracia ni su amor por aquellos que han aceptado a Cristo. También es evidente que la salvación no depende de nuestras emociones o de nuestras circunstancias. Muchas veces los creyentes pueden sentirse lejos de Dios o indignos de su amor, pero la inmutabilidad de Dios significa que su amor por nosotros nunca cambia, no varía. Un ejemplo bíblico se encuentra en Juan 10, 28 y 29. Jesús declara que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. Como Dios no cambia, esta promesa sigue vigente hoy. Los creyentes podemos vivir con paz y completa seguridad, confiando en que su salvación está asegurada en Cristo y no depende de cambios en emociones o en circunstancias de la vida. En un mundo lleno de incertidumbre, crisis económicas, conflictos, tragedias, la inmutabilidad de Dios es un ancla que nos debe dar esperanza, porque Dios sigue en control. Aunque la sociedad y el mundo cambian constantemente, Dios sigue gobernando con autoridad. Y las promesas de Dios son confiables. No ha abandonado a su pueblo y sigue cumpliendo su palabra. Isaías 41:10 es una prueba de esto. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. La historia de Job demuestra que aunque su vida sufrió cambios extremos, Dios seguía siendo fiel y restauró su vida conforme a sus propósitos. Esto quiere decir que en tiempos de crisis los creyentes pueden descansar en que Dios no los abandonará y que su fidelidad es inmutable. Si Dios no cambia, esto quiere decir que su palabra tampoco cambia. Tiene implicaciones serias en cómo los cristianos debemos vivir y qué debemos creer. Según Bohr, la moral de Dios sigue siendo la misma. Aunque la sociedad intente redefinir la verdad, los valores morales de Dios son inmutables. Lo que era pecado en el pasado sigue siendo pecado hoy. No podemos modificar la doctrina para adaptarnos a la cultura. Algunos intentan reinterpretar la Biblia para ajustarla a las tendencias modernas, pero la inmutabilidad de Dios significa que su palabra es eterna y no puede ser cambiada. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo 5:18. Jesús dice que ni una sola letra de la ley pasará hasta que todo sea cumplido, lo que demuestra que la verdad de Dios es inmutable también. Los cristianos debemos permanecer entonces fieles a la verdad de la Biblia, sin comprometer nuestras creencias por presiones culturales o sociales. La inmutabilidad de Dios nos lleva a desarrollar una relación más profunda con Él, basada en confianza absoluta y adoración sincera. Dios merece nuestra total confianza. Como Dios no cambia, no hay razón para dudar de su amor, justicia y fidelidad. Nuestra adoración debe ser entonces algo constante. Si Dios es inmutable, nuestra actitud de gratitud y adoración no debería depender de cómo nos sentimos o de las circunstancias. Habacuc 3:17 y 18, el profeta declara que aunque todo falle en su vida, él aún alabará a Dios porque su fidelidad no cambia. Debemos entonces desarrollar una vida completa de oración y adoración continua, confiando plenamente en ese carácter inmutable de Dios. El pastor Alejandro Bullón ha enfatizado en sus enseñanzas que Dios es totalmente bondadoso y justo, atributos que se manifiestan de manera inseparable en su carácter y acciones. A continuación se presenta un análisis detallado basado en los mensajes del pastor Alejandro Bullón y sus estudios bíblicos sobre este tema de la bondad y la justicia de Dios. La bondad de Dios es destacada en una expresión de su amor incondicional hacia la humanidad. Esta bondad se evidencia en múltiples aspectos.
como por ejemplo creación y sustento. Dios creó al mundo y todo lo que hay en él, proporcionando lo necesario para la vida y el bienestar de sus criaturas. Paciencia y misericordia. A pesar de la rebelión humana, Dios muestra paciencia ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento y la reconciliación. Provisión de salvación. La máxima manifestación de su bondad es el envío de su Hijo, Jesucristo, para redimir a la humanidad del pecado y ofrecer vida eterna. La justicia de Dios, junto con su bondad. Bouillon subraya que Dios es perfectamente justo. Su justicia implica que Él actúa con rectitud y equidad en todas sus decisiones. Imparcialidad. Dios no muestra favoritismos, juzga a cada individuo según sus obras y el conocimiento que posee. Fidelidad a sus promesas. Cumple lo que ha prometido tanto en bendiciones para los obedientes como en consecuencias para los desobedientes. Defensa de la verdad y la rectitud. Dios sostiene la verdad y se opone a la injusticia, asegurando que, al final, la justicia siempre prevalece. La integración de la bondad y la justicia divina. La justicia de Dios está impregnada de su amor. Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bondad justa. Su bondad no ignora el pecado, ofrece gracia y perdón, pero también llama al arrepentimiento y a una vida transformada. Practicar la bondad significa mostrar amor y misericordia hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Dios. Actuar con integridad y equidad, defendiendo la verdad y oponiéndose a la injusticia, reconociendo la brevedad del tiempo, esforzarse por vivir una vida que honre a Dios, permitiendo que Cristo sea nuestra justicia. Uno de los mayores desafíos teológicos es comprender cómo Dios puede ser totalmente bondadoso y al mismo tiempo completamente justo. Para la mente humana, la bondad a menudo se asocia con indulgencia y la justicia con castigo. Sin embargo, en Dios, estos atributos no son contradictorios, sino que trabajan juntos en perfecta armonía. El pastor Alejandro Bouillon enfatiza que la justicia de Dios es una expresión completa de su amor y que su bondad no anula su justicia, sino que ambas forman un equilibrio completamente perfecto en su carácter. Dios es justo porque es bueno y es bueno porque es justo. Si Dios solo fuera bondadoso pero no justo, permitiría el pecado sin consecuencias, lo que convertiría su amor en una permisidad que destruiría el orden moral. Si Dios solo fuera justo pero no bondadoso, no habría oportunidad de redención y el juicio caería sobre toda la humanidad sin misericordia. Salmo 89:14 dice: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios no puede actuar con injusticia porque su justicia es parte de su misma esencia. Al mismo tiempo, no es un Dios cruel o indiferente, porque su amor guía su justicia. La cruz, el punto de encuentro entre la justicia y la bondad. Este es el mejor ejemplo de cómo la justicia y la bondad de Dios se integran perfectamente. La cruz de Cristo. El pecado tiene consecuencias y la ley de Dios exige que el castigo del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Sin embargo, en lugar de destruir a la humanidad, proveyó Dios un Salvador para recibir el castigo en nuestro lugar. Romanos 3:25 y 26 nos dice: Dios lo ofreció como un sacrificio para que por su sangre recibamos el perdón de nuestros pecados mediante la fe. Así manifestó su justicia para ser justo y a la vez justificar a quienes tienen fe en Jesús. La cruz demuestra que Dios no ignora el pecado, sino que ofrece una solución justa para salvar al pecador sin violar su santidad. Ejemplo: imagina que un juez que ama profundamente a un delincuente que es su propio hijo. Si el hijo es culpable, el juez no puede ignorar la ley y dejarlo sin castigo, pero en lugar de condenarlo sin esperanza, el juez decide pagar él mismo la multa. Así, la justicia se cumple, pero también se manifiesta su amor.
Dios hizo exactamente esto en la cruz. Él mismo pagó la deuda que su justicia demandaba para que su amor pudiera ofrecer perdón sin violar su rectitud. La justicia amorosa de Dios en la vida de cada creyente. El pastor Alejandro Bullón hace un énfasis en entender la justicia y la bondad de Dios cuando transforman la manera en que vivimos y nos relacionamos con Dios. Dios entonces nos disciplina con amor. Cuando Dios corrige a sus hijos, no lo hace por enojo o venganza, sino por amor y justicia. La disciplina de Dios no es un castigo, sino una corrección amorosa para nuestro bien. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. David y Betsabé, Dios amaba a David, pero no ignoró su pecado. A través del profeta Natán lo confrontó con justicia, pero también con misericordia. Cuando Dios permite pruebas o consecuencias en nuestra vida, no es porque nos ha abandonado, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos en el pecado. Entonces, Dios nos llama a reflejar su justicia y su bondad. Los creyentes estamos llamados a vivir con misericordia y rectitud, reflejando el carácter de Dios en todas nuestras relaciones con los demás. No podemos exigir solo justicia para otros y bondad para nosotros. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No debemos ser duros con el pecado de otros, pero indulgentes con el nuestro. Debemos vivir en santidad y amor, tratando a los demás con la misma justicia y misericordia que Dios nos ha mostrado. La justicia final, el juicio de Dios. Si bien Dios es paciente y misericordioso, también ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Aquellos que han rechazado su gracia enfrentarán su justicia sin su misericordia. Los que han aceptado su sacrificio y han vivido en obediencia recibirán su bondad y su justicia salvadora. Un ejemplo de esto está en Apocalipsis 20:11-15. El juicio del gran trono blanco muestra que Dios juzgará a cada persona según sus obras. Los que confiaron en Cristo serán salvos, pero los que rechazaron su justicia enfrentarán la condenación. Dios nos da tiempo para arrepentirnos y aceptar su gracia. Antes del juicio final, no debemos abusar de su bondad pensando que su justicia no vendrá. Mis apreciados hermanos, debemos tener en cuenta entonces la bondad y la justicia de Dios. No son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Dios es justo porque es bueno y es bueno porque es justo. Recordemos esta frase. Su justicia castiga el pecado, pero su amor ofrece redención. Su bondad nos llama al arrepentimiento, pero su justicia nos advierte de las consecuencias del pecado. La cruz es el mayor ejemplo de cómo estos dos atributos divinos se integran perfectamente. Dios es totalmente bueno y bondadoso y justo. Nos llama a buscar la justicia y convertir a Cristo en nuestra justicia en cada momento. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos has permitido conocer un mensaje profundo sobre la justicia y el amor, cómo se complementan y cómo están hechos para nuestro beneficio. Que permitamos, oh Dios, que tu amor inunde nuestra vida, pero también podamos ser corregidos en el momento indicado para que nuestras vidas espirituales y nuestro crecimiento sea aún más fuerte en tu nombre. Permítenos también, oh Dios, reflejar ese amor y reflejar esa justicia con las demás personas, porque también somos llamados a hacerlo. Te pedimos también de manera muy especial por cada familia, por cada persona que ha escuchado este mensaje, para que podamos ser reconfortados en cada momento, en cada decisión y en cada proyecto que podamos emprender bajo tu dirección. Gracias, oh Dios, por escucharnos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Mis apreciados hermanos, les invitamos a compartir este audio video con todos sus contactos para que podamos seguir aprendiendo de Jesús, para que podamos también comunicar y dar el mensaje de salvación, que podamos ser portadores de buenas esperanzas, de buenas noticias, bajo la lección de escuela sabática, siendo un estandarte de predicar el Evangelio. Gracias por dejarnos los comentarios, sus pedidos de oración, sus inquietudes, por darle like a este video y sobre todo por compartirlo. Dios te bendiga en cada momento de tu vida, Dios te guarde y pueda prosperarte siempre.